Y este cuate va y se entrega en vivo con Javier Alatorre en Hechos. Wow. Una noche que había una gran tensión. Había una nota que alguien quería que no saliera. Ok. Y entonces empezaron a sonar los teléfonos un minuto antes del aire. Y Maribel dijo, que nadie conteste los teléfonos. Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Dicen que la televisión no se ve, se siente, que su poder no está solo en la pantalla, sino en lo que provoca del otro lado. Y si alguien lo entendió desde el primer cuadro, fue Federico Wilkins. Productor, creador y narrador del espectáculo, cambió el formato y convirtió a la pantalla en espejo y el espectáculo en relato social. Nacido en Cuba y adoptado por México, Wilkins no llegó a la televisión para adaptarse, sino para cambiarla desde dentro. Empezó en TV Azteca en el programa El Medio del Espectáculo, continuó como guionista de la serie Ciudad Desnuda y más tarde migró a Televisa, donde escaló como productor en programas como Fuera de la Ley, Duro y Directo y El Noticiero con Guillermo Ortega. Con ello se convirtió en artífice de una nueva forma de hacer noticias breves, impactantes y visuales. Su sello transformó noticieros estelares de Televisa y TV Azteca, pero su visión no se detuvo en la noticia. Ha dejado huella en telenovelas como Central de Abasto en 2008. Produjo también formatos de revista como Hoy Mismo, antecesor del actual programa Hoy, y talk shows como Hasta en las Mejores Familias y Laura en 2011. Hoy en Comunicación 5.0 nos sentamos con un creador que entiende la televisión no solo como un canal, sino como un vehículo emocional, inmediato y profundamente humano, porque transformó la información en espectáculo y al espectador en protagonista emocional de la pantalla. Estamos en Comunicación 5.0 y hoy con un invitado que estamos muy contentos de tener aquí, Federico Wilkins. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, Federico, me gusta empezar preguntándole a nuestros invitados ¿qué fue lo que los trajo al mundo de la comunicación? ¿A ti qué te trajo el mundo de la comunicación? Creo que mi mamá, porque desde chico en Cuba mi mamá trabajaba en la televisión, en un departamento de promoción de programas y cosas así. Ajá. Y entonces desde chico siempre, crecí ahí. Crecí, creo que incluso cuando ella estaba estudiando licenciatura en periodismo, pues era madre soltera y nos llevaba a mi hermana y a mí a la universidad. Ok. Entonces creo que mi mamá definitivamente. Ok. ¿Y tú naciste en Cuba? Sí. ¿Y ejerciste algo de televisión en Cuba o ya fue cuando viniste a México? Más radio y prensa escrita. Ok. Más radio. La radio es una cosa tremenda, ¿no? Sí. Sí, la radio es una gran formadora para la televisión. Sí, de acuerdo. Aquí hemos hablado, ha venido mucha gente de radio y que después ha estado en televisión. Y sí, todos coincidimos, porque yo también he estado en radio, aunque no en la parte al aire, sino en la parte comercial. Pero sí, radio tiene es un veneno que una vez que te entra al cuerpo no se sale, ¿no? Sí. Es una gran formadora de profesionales, ¿no? Oye, a ver, y platícame en Cuba, en esos tiempos que estamos hablando, ¿70s, 80s? No, los 90. 90s. Sí, los 90, sí, finales. O sea, yo ya ejerciendo en radio, pues sí, ha sido 1990, no, 87 por ahí. Finales de 80. Sí. Ya. ¿Y qué, cómo funcionaba? Era una ahí estación de radio que todavía existe, se llama Radio Ciudad de La Habana. Ajá. Entonces me fui vinculando con un programa que tenía una cartelera, digamos, cultural del día. Y ahí, pues, yo llevaba invitados. Era como un broker de invitados. Y poco a poco, pues, me convertí le decíamos el esclavito
del productor, que es tráeme el café, vete por unas copias. Ok. Que yo pienso que es el tráeme unas tijeras, que es el inicio perfecto, ¿no? Pues sí. Que es el de la humillación de empezar desde abajo, lo más abajo que se pueda, ¿no? Y entonces ahí un poco pues le fui agarrando, digamos, al sistema, cómo funcionaba todo aquello. Eran unas estaciones con cintas Orgu, cintas Ajá. unas cintas grandes de carrete, ¿sabes? Sí. Y un tocadisco que se rompía y con el dedo había que darle la vuelta, vigilando que la luz roja se mantuviera firme Ajá. sobre el lector, ¿no? Entonces ya cuando tú estás en eso, que inicias en la guerra, pues aprendes mucho, ¿no? Claro. Sí, aquí en México esa posición le llamamos el IBM. ¿Ya habías oído? No, Entonces, IBM y tráeme un café, Exactamente. IBM y tráeme un cable. exactamente. Ese es el IBM. No, y es muy curioso porque uno reza y le pide a todos los santos que se enferme el productor y el director, ¿no? Porque entonces tú eres el que Porque sabe. entonces como no hay nadie, Claro. tienes que asumir y lucirte y hacerlo y aprender, ¿no? A mí me pasó de todo hasta que había un programa a las 6 de la mañana y no llegaba la conductora, Ujú. no se aparecía y tampoco avisaba que no iba a ir. Entonces, imagínate. Entonces ahí te tocó Sí, improvisar. sí. Pero veas, verdad que esas posiciones o ese inicio de trabajo, para llamarle así, tú estás viendo todo, ¿no? Porque muchas veces el productor o el director están pues muy atentos a lo que les corresponde. Y en cambio estos perfiles que están entrando están viendo, esto está haciendo esto y este le pidió el otro y el otro no llegó y este le está picando aquí. Entonces empiezas a tener una visión como más global y periférica del quehacer de todos los días, ¿no? Sí, yo pienso que esta carrera depende mucho de la práctica realmente. O sea, Sí. la parte, digamos, carrera de comunicación, pues tienes que tratar de acercarte, por ejemplo, si te interesa la televisión, a un máster de transmisión o a una cabina de un estudio. Tienes que empezar esto viendo qué cosas son los controles de tiempo, los conteos de máster. Y si no estás ahí, es muy difícil en el plano teórico. Claro, entenderlo o enseñarlo, ¿no? Oye, y era en vivo, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. También había cosas grabadas, pero a mí me tocaba todo en vivo. En aquella época en radio, yo llegué a tener, digamos, de 6 de la mañana a 10, de 12 a 1 y a veces de 8 a 10. O sea, igual 3 programas al Sí, día. y distintos. Y distintos. Todos. Sí, uno era un magazine matutino, el otro era un magazine de cartelera cultural y el otro era un programa con Amaury Pérez Vidal, Ujú. que pertenece a la Nueva Trova, como Silvio, de ese grupo, Ok. Pablo. Y él ponía, pues, traía sus discos. Esa era una vez a la semana. Una vez a la semana. Sí. Sí, además el trabajo en vivo, pues te templa, ¿no? Sí, era una época mágica, porque era la época de las llamadas telefónicas. Ajá. Eso era de una magia tremenda, ¿no? Sí, por supuesto, porque tienes como un llamado a la acción desde el micrófono, el programa en vivo, y estás a la espera a ver si alguien reacciona o no, o si Sí. está gustando o no está gustando lo que estás haciendo o diciendo. Es muy emocionante. Sí. Sí. Y que de pronto tienes ese feedback y te hacen algún comentario sobre lo que dijiste, entonces como que te regresa el alma al cuerpo, ¿no? Como dices, si hay alguien del otro lado. Sí, 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 sí. Es una emoción tremenda. Que no creo que hoy en día se vive esa magia como era tener a las telefonistas en el foro. Ajá. A mí me tocó cuando hice Hoy tener creo que eran hasta 6 telefonistas tomando llamadas. Entonces pasarte el bonche de las llamadas y rápidamente estás al aire y tratar de ver cuál es la más buena, la que pasas. La buena, Ajá. ¿o no? Oye, y a ver, entonces estás en este trabajo en Cuba, que te viene de parte de tu mamá pues el entender y el meterte a este mundo, y
¿Por qué y cómo llegas a México? Llego a México porque mi papá es mexicano. Ok. Entonces mi tía es Pati Chapoy. Ah, mira. Mi papá y Pati son primos. Ya llego a vivir en el año 94 y entonces a través de Pati es que ella me recibe, me apoya y entro a trabajar en Azteca, Sí. que recién, hacía meses, había sido comprada por Ricardo. Exacto, que antes era Imevisión y Exacto. justo estaba en el periodo de convertirse en TV Azteca. Y entonces ahí empecé con ella en aquella época. Tenía un programa que se llamaba El Medio del Espectáculo, que hacía, en el título recordaba al mundo del espectáculo que tenía en Televisa. Uh-huh. Y de ahí yo me pasé a noticias, Ok. ¿no? Y ya ahí empecé a trabajar en un programa como guionista que se llamaba Ciudad Desnuda, Ajá, de acuerdo. que era de Nota Roja. Sí. Y ahí estuve un rato, ¿no? Ajá, Y en Hechos también, con Javier Alatorre. con Javier. Y por la semblanza que acabamos de escuchar, tu semblanza un poquito antes de que empecemos ya el programa, percibo que tuviste en esos tiempos y aún todavía una visión muy particular de cómo llegar a la audiencia, de reformatear lo que era la televisión tradicional, ¿no? Bueno, eran tiempos de cambio. Sí. Cuando llegan los tiempos de cambio, que son tiempos generacionales, los cambios ocurren de todas formas. Ajá. A mí me tocó la suerte de estar ahí, pero los cambios venían. Porque, por ejemplo, en Imevisión, ahora Azteca, pues había, estaba al frente de Noticias Maribel Díaz Alonso, Uh-huh. que venía de Univisión con una norma de la televisión mucho más actual, mucho más en norma, Ok. que la televisión que se había facturado hasta ese momento. Ajá. Entonces tuve la suerte de estar ahí y eran tiempos también de cambios generacionales. Luego, o sea que a partir del 97, cuando llega Emilio Azcárraga, Ajá. Jan, a Televisa. Sí. Creo que es una época, ¿no? Ajá. Es una época que se impone un cambio en las dos televisoras y le nace al monopolio, le nace una competencia. Sí. Es muy interesante, ¿no? Yo pienso que una de las cosas penosas que ocurren en estos días que corren es que ya no hay competencia. Todo el mundo ha puesto el cuchillo en el piso. Uh-huh. Y ya no se compite. Cada quien aceptó una cuota de mercado y la dan por buena. Ajá. Y tan. Un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo, ¿no? Entonces, es muy penoso, verdaderamente es penoso. Pero a ver, entiendo lo que me dices, pero dale un poco más, porque evidentemente tú, a lo mejor, y esto es algo que yo percibo, cuando era la tele estatal, no era Imevisión, y estaba Televisa, pues igual no se volteaban a ver porque cada uno tenía sus fines diferentes y sus formas de generar recursos diferentes. Pero cuando sale TV Azteca, evidentemente existe esta competencia. Sí. ¿No? Y tú lo viviste y mientras lo comentabas yo decía, a lo mejor tuviste que tomar partido y tomar una posición respecto a me quedo con la resistencia del no cambio o juego al juego de pues cambiar. Y entonces adentro me imagino que hubo muchas pugnas. Bueno, el caso de, por ejemplo, Azteca, lo que me tocó vivir, sí era una voluntad de romper y imponer una nueva apuesta en televisión. Era lo que traía Ricardo Salinas en mente. Ajá. Incluso a nivel tecnológico. También. Porque el primer sistema de Avid que se pone en América Latina, fuera de Estados Unidos, para noticias, lo compra y lo pone Ricardo Salinas. O sea, hasta ese momento, la televisión, y a mí me tocó después llegar a Televisa y ver que todavía la gente llevaba los casetes a la cabina. Ajá. En TV Azteca eso ya no existía. De la cabina se jalaba el video directamente sin que nadie tuviera que estar llevando una caja con casetes. Claro. Eso fue una gran cosa. Ahora uno lo ve en la distancia, pero fue un gran
reto tecnológico. En ese momento fue muy revolucionario. Pero claro, o sea, y optimizaba los tiempos de edición y de transmisión al aire. Y el equipo entonces en TV Azteca, ¿no? Los que venían de Imevisión, más los como tú que entraban nuevos, todos tenían estas ganas de hacer cosas diferentes. Sí, absolutamente. Okay. Sí, ahí estaba el equipo de noticias. Le decían las Isabeles, Maribel Díaz Alonso e Isabel González, que venían, se las había traído Nacho de Univisión, con una visión más moderna, de acortar los tiempos de las notas al aire, de trabajar todo lo que es la parte de las escenografías, casting de conductores. Fue una época muy emocionante y recibieron y formaron toda una generación de reporteros que estaban salidos de las universidades o todavía estudiando. Okay. Entonces se construyó una nueva forma de decir con gente que no tenía vicios. Exactamente. Y eso no lo puedes hacer con gente que de ninguna manera se va a adaptar. Claro. Y esa es una gran oportunidad que tiene, como dicen los gringos, el runner-up, ¿no? El que está persiguiendo el primer lugar, porque pues puede hacer eso. El primer lugar le puede costar un montón de recursos hacer ese tipo de cambios, que así fue, ¿no? Sí, era una época, o sea, de muchos retos, ¿no? Y de emociones muy grandes, ¿no? Porque en esa época me contaba Maribel hace poco que cuando ella llega a la dirección de noticias, ya muy cercano de las 10 de la noche, cuando empezaba Hechos, ya llamaba al presidente del PRI y le daba un dictado de todas las notas que tenían que ir, ¿no? Entonces ella le colgaba. Imagínate tú, esa época, el cambio. No manches. A ver, eres tú, sí, anota ahí. Viene esta. Y él decía, no sé. Y le colgaba. Y le colgaba. Maribel es una persona muy interesante. Wow. Eso está bueno. Hechos es de origen con TV Azteca. O sea, TV Azteca empieza el noticiero, luego fue Hechos, o Hechos aparece un poco después. Creo que empieza... que no estoy muy seguro, pero creo que empieza con... cuando llega Ricardo, porque creo que se llamaba Hechos esta noche, o así son los hechos, o algo así. Ok. Y son ellas las que abren esta temporada nueva. Esa ventana con... Porque Javier ya estaba ahí. Javier estaba, ¿no? De hecho, Javier viene de la teleestatal, ¿o no? Sí. Sí, él viene de la época que Joaquín López Dóriga estaba ahí, sí. Guadalupe Ruiz Narváez estaba ahí, Pérez Cañedo estaba ahí. Ok. Que la tuviste aquí, ¿no? A Adriana Pérez Cañedo. Adriana Pérez Cañedo, sí, claro. No, yo pensaba en el programa no. El programa no. Es que había una foto tuya, ustedes juntos. ¿Con Adriana? Sí. Pues no sé dónde nos habremos tomado. Está en Google. Me puse a buscar las notas tuyas, sí. Pues la voy a buscar porque ahorita igual sí, en algún lugar, pero no me acuerdo dónde nos vimos. Ya. Muy bien. Todo mi respeto y mi cariño para Adriana. Sí, no, bueno, a ver, es que te voy a decir, en esa época pues, había un noticiero que era el de Jacobo Zabludowski. Y de pronto aparece Azteca y con este formato de Hechos. Y sí, yo me acuerdo de que mucha gente se volteó a ver a la otra tele. Sí, porque era sopesar. Pasaron varias cosas. Hechos fue un fenómeno tremendo. Recuerdo que se fueron a entregar en vivo grandes personajes que estaban buscados por la justicia. Y, ¿cómo se llamaba este que estuvo involucrado en lo de Colosio? Otón Gallardo. ¿Otón Gallardo? No, Otón, qué sé yo. Uno que estaba acusado de haber estado en el tiroteo. Y este cuate murió hace poco. Murió hace 2 o 3 años. Y este cuate va y se entrega en vivo con Javier Alatorre en Hechos. Wow. Fíjate, esa no me acordaba. Sí, hubo 2 o 3 grandes personajes buscados por la justicia que toda la PGR, todo el mundo estaba buscando y se iban a entregar con Azteca. Y eso yo pienso
y con Javier, que le dio mucha credibilidad a hechos. Ujú. Eso fue una inversión de credibilidad, porque era un lugar de confianza. Qué gran concepto. Inversión de credibilidad. Aquí lo dejamos para los que nos escuchan. Y era Otón Cortés, que es la persona que se entregó. Y hubo otros, y a Sí. ti te tocó estando ahí. Sí, Alguna llamaban, de estas. estaba Javier al aire Ajá, y llamaban de la puerta. Si aquí afuera hay está Otón Cortés, que venía en un taxi ajá. y viene a entregarse con Javier Alatorre. Pero eso es increíble. O sea, eso. Yo no sé si hoy vaya a volver a suceder, pero en ese momento eran parteaguas. Como Bueno, dices tú, hace poco, credibilidad a todo lo que da, ¿no? fíjate que hace como 2 años, ahora no recuerdo bien, pero un gobernador que estaba prófugo, Ajá. O ex gobernador que estaba prófugo, se fue a entregar con Ciro ¿Ah? en la cabina de programa de Ciro en radio. Qué Y interesante. también fue muy interesante. Es gente que se viene a entregar a los medios que transmiten en vivo para como una prueba de fe de vida. Ok. Me estoy entregando vivo. Ah, claro. Mira, sí, justo eso estaba empezando a pensar, a ver, ¿y por qué se entregarían? Pues porque están, para demostrar que están Que vivos. están vivos. Y que lo que venga después, pues ya, Sí, no es que no encontraron muerto en una cuneta, o sea, claro. ¿entiendes? Ya Wow, lo encontramos, pero está muerto. qué interesante. Oye, y a ver, estás tú metido en esto y literalmente, ¿qué es lo que te empieza a mover? Porque pues, tú metiste mucho tu cuchara, ¿no? Me imagino que has de haber discutido mucho, pero empezaste a generar pequeños cambios que luego fueron grandes cambios. ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo lo fuiste viendo? ¿Con quién tuviste que negociar para que pues esta generación de un nuevo formato televisivo pues fuera naciendo? Bueno, yo soy alumno de las Isabeles, Ok. ¿no? O sea, yo estaba muy cerca de ellas todavía al día de hoy. Y ellas traían esta nueva norma. Ajá. Y a partir de esa norma, lo que yo hago es aplicar la norma de ellas. Ok. ¿No? Esto, que era una televisión más cercana a la gente de la calle, buscar en noticias, que toda noticia tuviera un protagonista de la vida común, reducir los tiempos de las notas a 1:30, asumir los dos lados de la noticia, quién está a favor, quién está en contra, hacer un comparativo estadístico de el alcance de a cuánta gente puede perjudicar esto, y el stand-up del reportero, pues integrado, digamos, a la naturaleza de la nota, no que el reportero haga un stand-up tal vez contra una pared blanca o contra un jardín. Ujú. Es un todo, ¿no? Potenciar, digamos, el uso del Nat Sound, que todavía es un vicio que hay un vicio terrible todavía en noticias en televisión y un retroceso donde cierran los Nat Sound, no se abre con un primer plano de un sonido que abra esa nota, o una cosa, por ejemplo, administrar con mucho cuidado la musicalización de las notas en noticieros de televisión. Hoy en día es un vicio terrible en todos los noticieros de Azteca. Ajá. O sea, todos los noticieros están musicalizados, desde los intros hasta todas las notas musicalizadas, lo cual genera un estado de neurosis y entropía porque no escuchas lo que está diciendo el reportero. Ese es un gran problema. Pero ellas cuando llegaron pusieron todo eso en norma. Lo que pasa es que los vicios solo jalan. Si tú no estás en un monitoreo diario de la transmisión, te volteas e inmediatamente regresan estos vicios, ¿no? Yo recuerdo cuando yo hice el noticiero con Guillermo Ortega, Ajá. éramos muy cuidadosos de no musicalizar las notas solamente para algunos remates, acentos, ¿no? Y abrir los Nat Sound. Y tiempo después, en ese mismo horario, yo viendo la televisión veo que habían quitado todo el sonido ambiente de las notas, De las notas. del noticiero. Y que alguien decía que las habían mandado a cerrar porque la mamá de no sé quién decía que no escuchaba las notas. O sea, a ese nivel, Ajá. lo que trato de decirte es
que cuando uno no está realmente vigilando y que eso no ocurra, te volteas y alguien vuelve a cerrar los audios, ¿no? O sea, fíjate, ahorita acabas de decir, yo no he estado nunca en la producción de tele, pero acabas de decir muchas cosas que yo desconocía. Y asumo que la gran mayoría de la gente, o sea, los que no han estado en tele, pues ni siquiera se lo pueden imaginar, que es que si entra el reportero con el sonido de ambiente o no, que si lo pones con un back, digamos, que se funda como del ambiente o que sea un back blanco. Que si vas a musicalizar donde entra la cortinilla, la salida, o vas a dejar musicalizar la nota, y si es una nota roja, pues qué tipo de música. Y todas esas decisiones se tienen que ir tomando. Sí, pero todas esas normas fueron impuestas por las Isabel, por Maribel Díaz y por Isabel González. Otro de los vicios, por ejemplo, uno de los vicios que había era el abuso del material de stock. Ajá. Entonces, digamos, los reporteros salían con los camarógrafos, levantaban bytes y regresaban. Y la nota se ilustraba en off con puro stock. Entonces, por ejemplo, en las notas de sesión del Senado, lo que tú quieras, salía siempre el mismo gordo con la misma corbata, porque era el primero que aparecía en el stock. Entonces, en mi caso, yo tuve, llegando a Televisa, que cancelar todo el stock. O sea, no se usa nada de stock. Cada vez que alguien viene, un reportero, con su camarógrafo tiene que traer grabado nuevo stock. Y ese stock se graba para ilustrar y mañana buscas nuevo stock. Wow. Todo eso era titánico, ¿eh? Sí, o sea, porque, claro, es muy cómodo tener un stock, pero claro, cuando esa comodidad se vuelve en una mala costumbre de pues, nada más tomas los primeros 3 segundos o 4 segundos de tu stock, pues vas a repetir ad nauseam esas imágenes. No, y otra cosa, por ejemplo, era que la edición de los reporteros para el noticiero era edición literaria, o sea, era con un lápiz. Sí. A mí me tocó, tuve la fortuna y el inmenso honor y el placer de trabajar con Jacobo en varios proyectos, y él me ayudó y me apoyó mucho, digamos, en el cambio de noticieros. Cuando terminan 24 horas y entra el nuevo sistema de noticias, los noticieros, en la noche con Guillermo Ortega, ¿no? Sí. Es un cambio bastante interesante. Pero, por ejemplo, esos reporteros y Jacobo en sus juntas, la edición era literaria. O sea, los reporteros traían la nota escrita, Jacobo tenía un lápiz amarillo y cortaba. Ajá. O sea, quitaba como si fuera cabezas para un periódico. Lo que pasa es que en televisión la edición tiene que tener un respiro, tomar la cadencia del entrevistado, cuando termina en un bite-sound, todo el asunto. Y lo primero que había que hacer era obligar a que los reporteros... eso se le pasaba al editor. Ajá. Y en ese momento el reportero se desentendía de la nota. Entonces hubo que obligar a los reporteros a editar la nota, estar en cabina editando su propia nota. O sea, ese trabajo de edición a mano que luego se heredaba para que alguien lo editara, ¡pum! Ahora todo lo hace el reportero. Sí, ahora el reportero es responsable de que sale por la puerta hasta que la nota está terminada de editar, lista para ir al aire, ¿no? ¿Cómo negociaba el reportero con el anchor para esto que dices tú? O sea, ¿qué es lo que quiere decir el anchor sobre esa nota y cómo funcionaba esa parte? O a lo mejor ya no era, ¿no? La dirección editorial era del anchor, o sea, de Jacobo y de Guillermo. Sí. Ellos, la línea ahí estaba. Sí. Ellos llegaban a una mesa de redacciones y esa mesa de asignaciones. Esa mesa de asignaciones, pues les pasaba que tengo para hoy, pues tienes esto. Aquí está, ¿no? Era muy interesante, digamos, el respeto o el acatar, como dices tú, la línea editorial del ANCO, que era el director editorial del noticiero. Exacto. ¿No? Pero en general yo creo que había buen ambiente. Y en esa reunión entonces, digamos, técnicamente hablando, y a lo mejor no eran las palabras que se usaban,
Pero el reportero entonces recibía un brief de esto es lo que quiero de tu nota, vete a chambearla. Sí, también se le daban los contactos, ¿no? Te está esperando el secretario de... Aunque hay reporteros que tienen fuentes asignadas. Por ejemplo, el reportero de Televisa que lleva la PGR, él debe de llevar ahí 25 años. Ok. Todavía. Ajá. ¿No? Te lo digo porque lo vi ayer en una conferencia con Gers. Y digo, bueno, este hombre debe llevar ahí, creo que 30 años. Sí, se la sabe más que todos. Sí, ¿no? Igual que el que lleva eso en Azteca, que es Gerardo no me acuerdo ahora, también lleva 30 años asignado a esa fuente. Increíble. Oye, y hace un momento comentaste, o sea, este trabajo del reportero que tenía que levantar su stock, pues eso también implicaba recursos, ¿no? O sea, no, y te voy a decir... Eso debe ser carísimo de pronto. Te voy a decir la otra. Las cámaras pesaban mucho. Sí. Entonces, por ejemplo, Betacam, estas... Sí, tú ves, por ejemplo, en esa época todavía pesaban, porque antes pesaban más. Sí. No, por eso tú ves, por ejemplo, cuando revisas en YouTube material de archivo, noticiero, que siempre se dejaba mucho aire. Ajá. Ese fue otro vicio que corrigieron las Isabeles. Dejar mucho aire entre la cabeza del entrevistado y el borde de la pantalla. O sea, ajustar, enseñar a todos los camarógrafos. Los encuadres. A encuadrar sin dejar aire. Y dejando suficiente tiempo abajo para poder colocar la pleca. Entonces, todo fue un asunto de una, vamos a decir, adiestramiento, reeducación. Claro. Pero a favor de los camarógrafos digo que las cámaras pesaban mucho. Sí. Sí, es más, de hecho, a ver, estamos hablando de mediados de los 90s, igual por ahí todavía había 3/4. Sí. En la tele pública, ¿no? Y luego ya se fue, me imagino que a Betacam SP y lo que... Sí. Ya después a formatos digitales hasta los 2000. Sí, ya después ya hubo un despegue tecnológico muy rápido. Ajá. ¿No? Todo cambiaba muy rápido. Sí, el brincote de la edición síncrona asíncronas a la digital, sí. Que fue principios de los 2000, asumo yo, ¿no? Sí. Y la edición no lineal, porque antes era todo lineal, ahí estabas moviéndole a la cinta, ¿no? Pasaban en ese cambio. Hubo una resistencia en un lado más que el otro al uso de las nuevas tecnologías. O sea, por ejemplo, no cargaban batería de las cámaras. Ah. Porque para agarrar las que ellos conocían, que eran las viejas pesadas. Ajá. ¿Entendiste? O sea, le tenían desconfianza al nuevo equipo. Resistencia. Al manejo del aparato. Ajá. Y entonces hubo que retirar todas esas cámaras viejas. Ok. Tampoco, pues si no lo quieres hacer por las buenas, pues toma, no va a haber otra. Oye, y esto, evidentemente, mientras todo esto sucede, todos estos cambios que digamos que son de forma y fondo, porque de forma, pues los diferentes encuadres, etcétera, pero pues de fondo también las líneas editoriales. No, bueno, son 2 jugadores nuevos. Ajá. Yo digo que esa es una novela pendiente que alguien tiene que escribir. No la que hizo Fabio de la historia de Televisa, no. Marco Flavio. ¿Quién? No, Fabio Mejía, ese. No sé. Bueno, alguien tiene que escribir la novela de ese momento, de ese cambio generacional tremendo, de 2 personas jóvenes y sin experiencia. Ajá. Que son Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga Llán, que resulta ser que se hacen cargo de semejante muñeco. Claro, sí. ¿No? ¿Te acuerdas la guerra de los espectaculares frente a Azteca con Paco Stanley, ajá, y Derbez y todas las cosas? Ese fue un momento maravilloso, tremendo. Todo eso se perdió. ¿Qué es lo que decías? La competencia. Pero eso que que decías hace un momento, ahí me quería detener yo, que lo que decías de la línea editorial. Bueno, oye, la línea editorial de enfrentarse al viejo poder. También. Que levantaba el teléfono y le dictaba la orden de noticiero al director de noticias. Anota ahí. Que eso está muy fuerte, ¿no? O sea, porque
eso, digamos, en los 80s era impensable colgarle el teléfono al PRI o a la gente del secretario de gobierno de gobernación, ¡pum!, colgarle el teléfono. Y pues estas mujeres, las Isabeles, se aventaron el tiro. Sí, sí. E incluso Zedillo, que fue muy importante en conservar para Emilio El control, ¿no? Sí, y la propiedad de Televisa. Exacto. Porque hasta Alfonso Romo se quería quedar con ella en ese momento. Ah, mira. Nadie se acuerda de eso, pero Zedillo, que fue fundamental en conservarle a Emilio, porque todo el mundo se la quería quitar a raíz de la muerte del padre, según una historia también por escribir. Sí. Y no hubiera sido posible que Emilio hubiera seguido en Televisa siendo tan joven a la cabeza de Televisa. También Zedillo presentó mucha resistencia y sacó 2 o 3 programas del aire en los que yo también estaba, producto de las grillas y las resistencias del viejo PRI. Ok. ¿Sí entendiste? Sí, sí, sí. O sea, a nivel de empresa lo apoyó, pero a nivel editorial fue implacable. Una por otra, ¿no? Te ayudo para que te quedes tú, pero me ayudas para que se diga lo que se tiene que decir. Y pasó lo mismo con Ricardo Salinas. Ok. Pasó exactamente lo mismo. Las veces que Zedillo llamó a Ricardo Salinas, sobre todo después de los editoriales de la muerte de Paco Stanley, porque había aparecido Ricardo a cuadro en Hechos con editoriales. ¿Sí te acuerdas de eso? Que se iba contra Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, sí, sí. Y también en los Hechos de Peluche, que ponían a los seguidores de Cuauhtémoc como borregos. Sí. Ya nadie se acuerda de eso. Pero a lo que voy es a esto. Así como hay un nuevo desafío de nuevas formas de hacer la televisión, tanto administrativamente como la puesta al aire, estos 2 personajes, Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga, tuvieron que enfrentarse al poder, a la censura por hábito del poder. Claro, y además es una costumbre muy vieja, y con todos los cambios, pues ahorita con lo que dices, yo me imagino que es algo que te iba a comentar hace rato. O sea, con todo esto que nos estás platicando, pase lo que pase, a las 10 de la noche el programa salía en vivo y como si no estuviera pasando nada. Ese estrés debió de haber sido una cosa espectacular. Fíjate que estando en Hechos, que había un sótano allá abajo, recuerdo una noche, que había una gran tensión porque había una nota que alguien quería que no saliera. Ok. Eso estaba ocurriendo. Yo nunca he vivido una cosa de ese tipo. Mira, de estrés, de tensión. Estrés, tensión. Maribel te lo puede contar porque fue ella la que estaba haciendo eso. Ok. Y estaban llamando de todas las instancias, no sé si ya recuerda la nota en sí, de gobierno, de gobernación, para arriba. Ajá. Y entonces estaban llamando para decir y asegurarse de que la nota no iba a salir. Y entonces empezaron a sonar los teléfonos un minuto antes del aire. Uh-huh. Y Maribel dijo, que nadie conteste los teléfonos. Uf. Y eran todos los teléfonos, incluso los de la cabina de edición, porque claro, esas instancias, si no te suena ese teléfono, llamas al otro y si no al otro. Claro. Era un concierto de telefonazos en todo un sótano de noticias. No sé si Javier se acordará de esto. Y Maribel dijo, que nadie conteste los teléfonos. Y hasta que Javier no dio el intro a cuadro, no se levantaron los teléfonos. Ya la nota estaba en el aire. O sea, dio el intro con la nota. Sí, y a partir de ahí, Maribel dijo, ya pueden contestar los teléfonos. ¡Wow! Es una tensión para una televisora nueva, bebé, que está siendo sometida a la censura más... sí, inmediata. Para que una nota no salga al aire. Y salió.
Wow. Y después que Maribel dijo esto, ya contesten los teléfonos, todo el mundo empezó a aplaudir. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Sí, te estás poniendo con la piel chinita, claro. ¿Qué momento? Porque estás definiendo que la gente habla de eso así por hablar, pero ¿qué es la libertad de prensa? No, hombre, y hoy que está, pues otra vez el tema está en boga, ¿no? Para no poner ningún adjetivo que no debamos, pero es que debe ser increíble estar en esos momentos donde sabes que estás haciendo historia. Exacto. Si alguien hubiera contestado el teléfono, no se hubiese hecho historia. Pero entonces viene la instrucción, la atención a 110,000, Javier da la intro, se suelta la nota, corre un rush de adrenalina y contesten. Y ahí cambia todo. Y la gente empieza a aplaudir, o sea, claro. Todos los editores, todo el mundo sabía, era un momento que se estaba jugando algo muy grande. Me imagino. O sea, cuando el presidente del PRI llamaba y decía a Maribel, anota ahí cuál es la orden de las notas y las notas, Ajá. y ella le colgaba, es un momento histórico. También. Claro. Yo me imagino estar ahí en la producción, ver esa llamada y ver cómo cuelga. Pues muchos han de haber dicho, hasta aquí llegamos. Y una cosa que contaba, digamos, Ricardo Salinas y Azteca era que venían sin compromisos. Sí. Porque era una nueva televisora. O sea, Uh-huh. Televisa tenía sus compromisos. Claro. De tiempo pasado. Sí, por supuesto. Además, esa está muy claro. Y yo creo que yo hace mucho que no veo tele, es la verdad. Debería regresar un poco a ver tele por lo que hoy me toca aquí como director. Pero yo, por lo que veo a Ricardo en sus redes sociales actualmente, pues sigue él en el mismo tono, ¿no? O sea, sí, pero él ahora como en primera persona. Sí, en sus redes. En sus redes. Bueno, la línea editorial, se ve que es el que lleva la línea editorial en Azteca, pero no a nombre propio, o sea, no sale. Sí, no, exacto. Institucionalmente, pues, pero es que para que no, o sea, quienes igual no conocen o no conocíamos estas historias de profundidad, pues veamos que las cosas en la línea no ha cambiado. O sea, Mira, que siempre ha estado caminando en esta línea delgadita, peligrosa. Mira, ya una vez que estaba, vamos a llamar consolidado, impuesto, los nuevos noticieros de Televisa, Sistema Informativo con Emilio Azcárraga, Jan y Ricardo Salinas, por ejemplo, ya ellos estaban al aire y se da un caso de censura tremendo en CNI, Canal 40, con lo del padre Maciel, Ciro, Uh-huh. y no sé si era Aristegui o... ¿Sí te acuerdas de eso? Eso fue un momento tremendo. Sí, eso fue un momento... O sea, lo que estoy diciendo es que la censura tiene una historia de un camino. Uh-huh. Eso... y en ese momento, todo lo de Ciro y Carmen, ¿no? Y Javier Solórzano, en CNI, Canal 40, se le retiraron todos los patrocinadores, empezando por Bimbo. Sí. Ya no estoy hablando de lo que de los Pinos y de un partido. Estoy hablando del poder empresarial que quiere que no se hable sobre el padre Maciel. Sí, fue un shock social brutal en todas las escalas. Entonces, para entender estos asuntos hay que tener un poco de memoria, porque esto que estamos viviendo aquí, bueno, pues, pero sí, siempre ha pasado. Pues. Siempre ha pasado. Y hoy, ¿cómo ves? O sea, yo creo, a lo mejor ingenuamente, pero yo apuesto mucho por la resiliencia de México, ¿no? Y en los últimos años ha demostrado México ser un país brutalmente resiliente a pesar de todo. Pero hoy se vuelve a tocar este tema de la censura y del control de la información. Y tú hoy, desde este ángulo que hoy te toca, no tan directo, sino un poquito quizá con una visión un poquito más amplia y con menos estrés, ¿cómo ves tú lo que está pasando actualmente? Bueno, pienso que pasan dos cosas en la televisión en general. Las cadenas de
televisión, las tres grandes, son los negocios más pequeños Ok. de esos CEO, dueños, jerarcas, propietarios, Sí. no sé cómo Ha perdido llamarle, ¿no? músculo. Sí, porque ellos se han diversificado Claro. hacia otras áreas, ¿no? Lo más importante, por ejemplo, de Ricardo Salinas en este momento es Electra. Claro. Electra, Banco Azteca y Total Play. Y la audiencia igual, ¿no? O sea, no solamente en el tema de negocios, sino también en el tema de impacto, ¿o no? Claro. Sí, han pasado, bueno, con las redes, por ejemplo, cuando murió Fidel Castro, Ajá. toda la gente se enteró por el Twitter, pero todo el mundo decía, y entonces puse CNN Ok, para ver si era verdad, para ver si era verdad. ¿no? O sea, siempre pienso que todavía hay algún impacto, algún peso de las televisoras. Pienso que la producción de noticieros ahorita está en una crisis por el descuido de los jefes, no sé cómo llamarle, Sí, propietarios, no sé cómo sí, llamarle. por los responsables. Sí, porque ellos están en otras cosas, Ok, ¿no? Por ejemplo, toda la fuerza de Televisa en este momento está en el Mundial, claro. Sí, pues ahí está la feria. Ajá. ¿no? Todo está ahí. Entonces, por ejemplo, tú ves noticieros de multimedios que todos los anchors abren su noticiero bailando. No lo había visto, no lo he visto. Sí, es una norma, es una norma. Ok. O sea, empieza un noticiero y a alguien se le ocurrió, pienso que es un administrativo, Ajá. el dueño, porque los que están al frente son administrativos, no son creativos. Ajá. Se le ocurren esas brillantes ideas. Entonces todos los noticieros empiezan con el choteo de la credibilidad que significa abrir un noticiero bailando y se switcha al de deportes, a los dos conductores principales, Todos al haciendo del ahí tiempo el- y al de espectáculo el bailando. bailarín. Y se switcha como para transmitir un poco de ánimo, Ajá. ¿no? O buena ondita, Ajá. lo cual daña la credibilidad y los pone incómodos a ellos. Otro asunto, por ejemplo, en el caso de Azteca, es la hipermusicalización de todos los noticieros y las notas en sí. Es un chirrido sin control, donde nadie se voltea a decirle al musicalizado, levanta las manos del teclado. O sea, Deja en paz eso. deja en paz eso, porque en la transmisión ocurre que todo el mundo está gritando. Entonces no se tiene la referencia. Sí está, pero no la escuchan. Y mucho menos la referencia según distintos tipos de aparatos de pantallas, porque ya no hay televisores, cómo lo recibe, o el teléfono, Claro. cómo lo recibe el que está consumiendo esa noticia que tú estás dando y que viene llena de música y ruido, Fíjate, ¿no? lo que estás diciendo está, de hecho aquí tenemos muchos investigadores, tenemos un centro de investigación y está increíble para un proyecto de investigación porque en México la tele sigue siendo poderosa en términos de alcance, ¿no? Es el contenido que está en la tele todavía es visto, sea cual sea el contenido, deportes en vivo, noticieros en vivo y todo lo demás, refritos y telenovelas y etcétera. Sigue siendo potente, pero ahora tú estás poniendo un ingrediente que es hay cierto descuido, ¿no? O hay cierta inmovilidad por querer ser más atractivos. Así dices, pues ahí está la audiencia y estos son nuestros formatos. Y pues vamos a jugarle a que estamos haciendo también TikTok. Porque es lo que está de moda. Entonces vamos a tiktokear los noticieros. Un poco me lo imagino, lo que he dicho es que salgan bailando, pues no puede ser nada más tiktokero que eso. Otro asunto muy penoso es, por ejemplo, que Azteca ha puesto todos sus noticieros en foros virtuales. Entonces eso trae el desconcierto de los conductores que se están monitoreando continuamente para ver si están bien puestos, Bien encuadrados. bien digamos. encuadrados, y aparte los hace ver como liliputenses en medio de una escenografía virtual con unos tamaños y unos techos enormes. Eso es fatal. O sea, pero siempre la televisión se va a llenar y va a consumir gente que le vende a la televisión necesidades que la televisión no tiene. Ajá. Eso ocurre con los centros de investigación que te venden estudios de audiencia. Sí. Cuando la madre, por ejemplo, de Emilio Azcárraga Milmo, era la que decía, esta actriz me gusta o esta no. Ajá. Y ya. Se acabó. Tan. ¿No? Sí. Y después cuando los programas fracasan, esos centros de investigación
nos se lavan las manos. Cuando yo te pagué a ti por esa investigación de mercado, por esta novela, y no funcionó, o sea, ¿quién se hace cargo? No, yo dije una sugerencia. Ajá. Pero se pagan mucho dinero, millones, con ese tipo de cosas. Y ocurre también a nivel tecnológico de vender a una televisora tan importante el sueño de que vamos a hacer todos los noticieros con foro virtual. Entonces, si están hablando de un submarino que se encalló no sé dónde, aparece el submarino delante de Javier Alatorre en una 3D y uno dice, bueno, pero ¿qué tipo de chiste es este? ¿Qué tipo de choteo es este? Parece un juego de esto, un telejuego. No tiene que ver con la seriedad de la nota, porque eso descansa en lo bien que está hecha la cobertura. Claro. Y en esta conversación que ha estado espectacular, has tocado 3 o 4 veces, si no es que más, un tema que me parece muy relevante, y ahorita para ir cerrando, que nos lo comentes. La credibilidad. O sea, has hecho comentarios de muchos factores visibles, auditivos, de formato, de líneas editoriales, de puesta en televisión, tecnológicos que afectan la credibilidad. Yo recuerdo cuando vino el cambio de noticieros de la época de Jacobo a la época de noticieros de Televisa. En Chapultepec a mí me tocó pues armar todos los noticieros, todos. Guillermo compartía el foro con Abraham. Ajá. ¿No? Abraham es un tipo muy interesante. Yo creo que Abraham Sabludowski es el mejor periodista de la televisión en México. Por muchas razones. Uh-huh. No hay nadie como él. Y con Ricardo Rocha, que estaba haciendo su programa que era en la noche una vez a la semana. Las noches, ¿no? Sí. Sí, pero el serio de noticias, no para gente grande eso, ajá, sino el que detrás de la noticia. Ok, sí. Teníamos un sistema, porque todo se hizo en 20 días nada más. Uf. O sea, el cambio de una junta al aire fue 20 días nada más. El valor más grande de la televisión es la preproducción, sí, obviamente. Y se hizo al manotazo y los números estuvieron muy altos. Ahí está todo registrado. Y cuando yo fui con Ricardo Rocha y le dije, mira, aquí vamos a poner esto y vamos a tener este Duratrans para ti. No, a mí pongo una cortina negra. Todo blackout. Ándale. Eso tiene que ver con lo que acabas de decir. Ajá, la credibilidad. O sea, a él le valía un cacahuate. Conmigo me basta, ¿no? O sea, es un poco ese conmigo, mensaje. Exactamente, o sea, conmigo me basta. Ajá. Y entonces yo me quedé así, ¿por qué no puedes salir con blackout? O sea, entonces imprimimos unas impresiones, unos Duratrans de unos estudios de San Diego, de un foro de noticias, pues, que era una foto. Sí. Y había gente que me decía, ¿por qué nunca pasa nadie por detrás? Dijo, bueno, es que es una foto. Es una foto. Porque se hizo en 20 días. Pero Ricardo Rocha dijo, no, a mí ponme un Duratrans, a mí no me importa. Entonces, Jorge Berry, que ya, bueno, los dos murieron. Así. Pero Jorge Berry me dijo, ahora tú vas a aprender lo que es llevar un noticiero desde el piso. Ándale. Qué buena. ¿No? Está espectacular eso. Pero sí, efectivamente, la tecnología, los sonidos, la credibilidad está en el poder del Anchor y en la seriedad que se le da. Y en el valor de las coberturas. Y en el valor de las coberturas. O sea, los noticieros crecen por las coberturas. Ajá. O sea, el Anchor puede decir, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esta noche estamos aquí, inicia esta cosa, la presidenta acaba de decir tal, y tú lo puedes cortar cuando diga, la presidenta ha dicho, y ahí entrar el stock, o sea, lo que tengas para voz off. Y eso es lo que hace el noticiero. Y después los reporteros. También. Y los Anchors deben de salir una vez a la semana mínimo a coberturas en exteriores. Algún lado. En exteriores. Y eso te va dando estructura, te va dando credibilidad. Credibilidad.
O sea, si el Anchor está vinculado con la gente de a pie, con la señora del puesto, y le hace así, él está hombro con ella, es la mejor inversión que se puede hacer. Hay un toque de realidad. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en este noticiero de imagen, con este chavo que es un estandopero que no es ni contundente, ni tiene contundencia, sí, ni se planta, ni parece chiquilladas. Una cosa para reírse, que no se impone, que un anchor de noticias tiene que ser de Javier La Torre para arriba. Ok. O sea, tiene que ser contundente, viril, resolutivo en lo que dice, no puede dudar. Y algo que es evidente es que es carísimo hacer la tele, los noticieros como lo dices. O sea, tener gente repartida por todo el país, con equipo. Tirar dinero. Sí, y que no funcione es más caro. Completa, o sea, en términos de a ver, perder la credibilidad es perder todo, ¿no? O sea, como las marcas, lo que sea, perder la credibilidad es perder todo. Pero muchas veces hay confusión, a lo mejor en la parte financiera, de decir, oye, pues prefiero meter un set virtual a tener un reportero en Tijuana, otro en Oaxaca y así, y esas pues las manejo con un set virtual y pongo a la guelaguetza de fondo, ¿no? Porque estoy hablando de Oaxaca. Bueno, son decisiones tienes financieras. razón, no tengo nada que agregar. O sea, sí. pero ¿sabes qué pasa con eso que acabas de decir? Claro, la televisión es rating y ventas, ¿no? Sí, claro. Y control de tiempo. Y es un negocio también, ¿no? Pero cuidado, porque si los financieros empiezan a tomar esas decisiones, mal. Sí. Pues pasa un poco lo que es muy difícil tú como audiencia saber en dónde te anclas para tener credibilidad. Yo tengo mis anclajes. Yo nada más veo 2 medios para decir, a ver, cuando veo una nota por ahí, digo, a ver, ¿qué dice este o qué dice el otro? Y ya de ahí como que yo ya digo, ok, ya les medí el agua. Pero nomás tengo 2. Y esas, pues antes era la tele. Sí, ahora hay una cantidad de opciones, ¿no? Que las llevas en el bolsillo, ¿no? Exacto, exactamente. Oye, una última pregunta que tenemos en este programa, que es pues es importante también. ¿Cuáles son los tacos que más te gustan de la Ciudad de México? La de El Gran Abanico. Ándale, otro del Gran Abanico. Tengo que ir, no he ido. Gran Abanico en Clavijero y Gutiérrez Nájera. Bueno, ahí las filas son para levantar un reality. Nada más de la fila. Las filas son 6, 7 cuadras. Wow. Y el Día de las Madres o el Día de los Padres, porque venden al por mayor, son 12 cuadras. Increíble. Si no lo ves, no lo crees. Oye, Federico, pues muchas gracias por haber venido. De verdad, súper interesante la plática. Es un ángulo que no habíamos tratado aquí y que da para mucho. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido aquí a la universidad y nos vemos pronto. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Esto es Comunicación 5.0. Gracias.